Muy buenas noches a todos, bienvenidos. Es martes de nuevo y acá estamos abriendo las puertas de este consultorio de la pintura, programa número 25. Ya, Joaco, ¿cómo andamos? Agu, ¿cómo está? Buenas noches, programa 25. Para ¿Cómo celebrar, pasa? me parece un buen número. Totalmente, la verdad que sí. Exacto. Bueno, se hace largo, de martes a martes. La verdad que para mí celebro el que llega el martes porque, bueno, hay que prepararse, hay que venir a compartir. Sobre todo, agradecemos a Martina, Vale, que están detrás de cámara, siempre acompañándonos. Y bueno, y tenemos muchísimas cosas para este programa, como siempre. Les vamos a adelantar un poquitito de qué es lo que vamos a estar hablando hoy. Vamos a tener un diagnóstico, en este caso nos han preguntado por pisos, pintar el piso, ¿qué pasa con el piso? Bueno, se los vamos a mostrar en un ratito nada más para hacer este diagnóstico. También hoy un segmento que inauguramos hace un par de programas y que para mí me divierte mucho, que es, lo vi en las redes. El algoritmo me muestra todo el tiempo cosas que tienen que ver con pintura, con reciclar cosas, elementos, herramientas. Y bueno, y traje algunas cositas, a ver qué te parece. A ver, ¿con qué me sorprendes? Sí, te voy a sorprender. También vamos a compartir una entrevista que hicimos en el laboratorio de Lautaro, podemos decir así, Lautaro Ibarra, que está en la sucursal acá en Gualeguay, de 25 de mayo y Eva Perón, ahí enfrente a la terminal, para hablar un poco sobre automotriz y pintura industrial. Así que bueno, vamos a compartir en un ratito esa entrevista también. El especialista en autos, podemos decir, en pintura para autos. Hoy en Tendencias y Espacios vamos a hablar sobre la madera. Si bien la semana pasada hablamos sobre entonadores para madera, bueno, ¿por qué trajimos este tema? Bueno, porque justamente la madera también es algo que hay que tener en cuenta, el color. ¿Y cómo lo combinamos con el color de las paredes? Parece que no, porque es madera, pero bueno, sí hay todo una cuestión ahí para que todo nos quede más armónico y que tiene que ver con la combinación de los colores. Hoy en Producto Destacado vamos a hablar no de una pintura, sino de una herramienta, y es el rodillo que se utiliza para aplicar el texturado. Una herramienta específica para esto, así que, Joaco, me vas a tener que explicar todo acerca de esto. Bueno, por supuesto también vamos a tener un tip calcaño de la semana y respuestas a muchas de las preguntas que nos enviaron a nuestras redes sociales. Podés hacerlo hoy acá enviándonos en los comentarios del video, pero también, si no, durante la semana podés escribirnos a nuestras redes sociales. Consultorio de la Pintura en Instagram, Joaco Calcaño, o Pinturerías Calcaño también. De cualquiera de las tres maneras vamos a tener esas preguntas anotadas para el próximo programa poder respondértelas. ¿Comenzamos? Comenzamos. ¿Te parece? ¿Hacemos Perfecto. este diagnóstico? A ver lo que nos han mandado sobre el piso. Bueno, tengo el piso de la galería de cemento pintado. Quisiera pintarlo, pero hay partes rotas o con la pintura saltada. ¿Cómo lo reparo? ¿Y qué pintura me recomiendan? Bueno, vamos a ver las imágenes. Ajá. Bueno, pintura saltada, por un lado vemos. Exacto. Y por otro lado se ve que se ha roto el piso directamente. Sí, una fisura bastante interesante, tal cual. Que eso no se repara con masilla. No, con masilla no. Bueno, Bien. En este caso, lo recomendable es, como decimos siempre, eliminar todo con espátula, sacar todos los flojos, que no quede nada. En este caso, habría que ver si con un cemento, con un parche en cemento, ya queda. Por las dudas, tipo Poximix no, porque Ajá. se sale enseguida y no aguanta por ahí los golpes, Claro. y todas esas cosas. Así que tendría que ser con reboque. Perfecto. Con un fino vendría a ser hacerlo, tal cual. Eso me parece que sería lo ideal como para poder sellar ahí. Si no, si el piso realmente tiene movimiento, yo iría más que nada por una Mat 5, que es la masilla que habíamos hablado en su bien. momento. Que lo bueno que tiene en capas finas lo podemos hacer como para que vaya secando bien por capa, Claro. como habíamos hablado. Y después sí, al tener movimiento este producto no se quiebra. Perfecto, bien. ¿Y qué sería recomendable? Por ahí pasar, una vez que sellamos esa grieta, por ejemplo, eso roto, pasar en todo el piso, no. ¿Qué cosa? O sí, la masilla. No, la O masilla. solo en la parte rota. Solamente, sí. Exacto. Sí. Y después directamente pintar.
Pintarlo. Sí, sí, sí. Bueno, para una galería, el piso deportivo. Piso deportivo. Sí. Porque hay dos tipos de pintura para piso. Sí, base solvente, base al agua. Ajá. O hasta un epoxi podemos tranquilamente. Bueno. Pero acá en este caso lo que recomendaríamos es un piso deportivo. Perfecto. Sí. Bueno, ¿viene variedad de colores? Sí, vienen 6 colores. Bien. Sí. Y si no, a partir del blanco se pueden hacer algunos colores pasteles. Bien, Sí. perfecto. Pero bueno, ¿qué tenemos? Gris. Gris, rojo, blanco, Verde y azul y verde. Perfecto. Exactamente. Bueno, muy bien. Lo imaginé por los deportes sobre todo. Bueno, espectacular entonces. Pintura para pisos deportivos y primero reparar con la masilla MAT 5 sería como lo ideal. Yo creo que sí, habría que verlo bien. Y si no, también inclusive puede venir algún sellagrieta. Perfecto. Pero en este caso, que es mucho, yo me iría por la masilla. Bien, bueno, muy bien. Respondido entonces, hecho el diagnóstico, vamos a pasar entonces a este segmento que me gusta y me divierte, que tiene que ver con esto que vemos en las redes. ¿Qué nos muestra el algoritmo? Bueno, vamos a ver y sorprendemos a Joaco. Mira, esto cuando lo vi me quedé... me llamó la atención. Mira lo que es. A ver qué es. Para mí, que soy amiga de la lija. De la lija. Bueno, un artefacto que inventaron. Mirá qué bueno Mirá, que está. Muy bueno. Para llegar al techo. Totalmente. Que es tan difícil por ahí subirse a una escalera y lijar en alturas. La verdad que es Me espectacular. da como ganas de... Bueno, y ahí está. ¿De qué manera podemos ¿no? poner la lija, sacarla, cambiarle el papel cuando sea necesario? Me parece un invento fantástico. Espectacular, bien novedoso. Y útil, la verdad que re útil. Y hecho con cositas recicladas, sí, ¿no? Caño, prácticamente, tal cual. codos de caño. Espectacular. Muy bueno. Muy bueno, Bueno. la verdad, espectacular. Felicitaciones. Y este señor lo vimos hace un par de semanas, pero en esta oportunidad nos trae otro reciclado. A ver. Con un balde de pintura, un papel aluminio. No, me encanta, me encanta, me encanta. Ahí lo pega con silicona caliente, parece ser. Aerosol, mate, ese negro mate queda fantástico. No parece pintado, Pero parece... mirá, flor de Bueno, lámparas. Decime si no. Espectacular. ¿Se consiguen baldes? Si no soy de pintar, podemos conseguir. A los pintores hay que pedirles. A los pintores, sí. Sí, sí, Bien. sí. Nosotros tenemos el balde lleno. Claro, bueno, pero ¿cómo conseguimos? Me encanta esto, pero si no pinto, ¿Cómo, ¿de dónde lo sacamos? tengo que comprar la pintura y bueno, y pintar algo. Bueno, y esto me pareció un truquito para no ensuciar la bandeja. Sí, este lo he visto. Este sí lo había visto. ¿Y qué te parece? Espectacular, la verdad, muy bueno. ¿No se pierde más pintura en la bolsa? A mí me da esa sensación de que quizás queda más pintura en la bolsa. Sí, puede quedar, pero una vez que seca eso no contamina. A ver, la bolsa por ahí obviamente depende de dónde quede y todo, sí, pero peor es tirar la pintura No, en la pileta, pero por digo, decir. si el desperdicio por ahí de la pintura. No. Sí, algo poquito. seguramente, sí, pero está muy bueno. Y tampoco a la hora de lavar la bandeja Espectacular. es muy bueno. Bueno, sí. y también vi, pero bueno, no lo traje ahora, esto te lo quería preguntar, también un video que decía, si tenés que pintar, por ahí dejar, no sé, de un día para el otro, que podés guardar la bandeja con el rodillo, pincel, embolsado y Bien al otro cerrado. día... Ningún problema. ¿Se puede? ¿No Sí. se seca? No se seca porque no está en contacto con el aire. Perfecto. El tema es cuando está en contacto con el aire. Bien, Por así eso. que es real, porque por Es ahí real, es sí. un montón lo que nos lleva lavar el rodillo, si es el pelo más largo, la lana más larga, Tal cual. se pierde un montón de pintura. Lo que sí tiene que estar bien cerrado, que no tenga contacto con el aire. Por eso dentro del tarro de pintura no se te seca. Claro, exactamente. Bueno, así que te lo conté ahí. Quería saberlo porque lo vi Espectacular. varias veces y quería saber si era verdad o no. Funciona. Bueno, muy bien. Vamos a contarles que fuimos al laboratorio de Lautaro, a la cocina donde prepara esos colores especiales, porque son para pintura automotriz o pintura industrial también. Estuvimos charlando con él, lo interrumpimos un ratito en su lugar de trabajo para charlar sobre las novedades al respecto de este tipo de pinturas. Ten en cuenta que los autos lamentablemente chocan todo el año, así que a raíz de eso nosotros tenemos trabajo continuo, por suerte, haciendo las cosas bien tenemos trabajo continuo. La pintura de los autos más nuevos, por ahí me imagino que habrán cambiado la tecnología, como en todo, ¿sufren más desgastes, menos desgastes? ¿Hay un cambio a lo que era por ahí hace algunos años?
Y mirá, principalmente, hablando mucho con los pintores y todo, es como que si cada vez se está complicando un cachito más el asunto, ya no cualquiera puede ser pintor, en el sentido de que no es fácil agarrar el soplete y tirar pintura, más allá de que se sabe que el color puede variar de acuerdo a la presión, de acuerdo al tipo de pistola que vos tengas, de acuerdo a la muñeca del pintor. Dentro de las capacitaciones que se hacen nosotros en pintura también, que hacemos cada tanto, se hace pruebas de pintar el mismo color, 3 pintores, 4 pintores diferentes y sale el mismo tono de color. Así que bueno, es un tema que hay que abordarlo con mucha paciencia y tratando de ser lo más flexible posible, porque bueno, hay cosas que vos querés darle una solución y vos decís, ¿por qué me pasó esto? Y a veces tenés una respuesta y otras veces no. ¿Cómo vienen? Por ahí sabemos que se preparan los colores, pero digo, por ahí ya hay colores de ciertas marcas de vehículos, por ejemplo, ¿o no? Sí, o sea, cada modelo. En realidad cada marca trabaja con su línea de color. ¿Viste? No comparten lo que se llama entre terminales. Alguna negociación puede llegar a haber, qué sé yo. Hay un determinada cantidad de años que una marca Nissan pintó con colores de Renault, por decirte, pero después trata de cada terminal tener sus propios colores. Hay colores que son muy similares, pero la fórmula es muy diferente una con el otro. Claro. Y sí, van cambiando, la tendencia va cambiando, cada vez colorcitos, como que si van buscando colores, tratando de hacer colores más llamativos, ¿viste? Pasamos del bicapa al tricapa, que el pintor en vez de aplicar un solo color tiene que aplicar 2 colores. Sí. Un tema muy complejo, digamos. Es un tema muy complejo, sí. Un tema muy complejo desde la preparación, para mí acá, y también para el repintado, para el pintor también en su taller. Hemos visto por ahí en la calle autos nuevos o camionetas que vienen un color como mate, grises mate, ¿no? Antes se veía el gris más claro, más oscuro, pero era siempre metálico, ese brillo metálico. Todo va acompañando la tendencia. ¿Viste? La tendencia ahora se volcó en los colores grises. Hace unos años atrás, yo que hace un par de años que estoy en esto, hace unos años atrás te decían, no, bueno, hoy en día están como en tendencia. Yo me pasó que busqué, me dijeron se llama gris nardo, y cuando busco dentro de internet gris nardo, salió que el gris nardo tiene desde indumentaria, cortinas, y bueno, eso es la tendencia, ¿no? Sale algo nuevo y la gente lo quiere tener, y bueno. En el auto también. Las automotrices, claro, las automotrices no están ajenas a eso. Bien. Bueno, y se hace difícil, me imagino, dar con el color exacto para preparar la fórmula, pero por suerte hay herramientas que ayudan a eso. Contanos sobre esto que tenés acá. Por suerte sí, por suerte hay herramientas. Esta herramienta, que le vamos a mostrar acá, nosotros ya hace un tiempito que la tenemos, es un lector. Lo que hace el lector es sacarte a través de una cámara que tiene un obturador como una cámara convencional. Lo que hace el lector es sacarte fotos de distintos ángulos. Vamos, por ejemplo, a hacer un ejemplo. Yo lo que hago es apoyarla sobre la muestra, la tapa de combustible, se pule la tapa previamente como para que el lector no tenga ninguna deficiencia o ningún defecto, porque por ahí la tapa puede estar rayada, o algo que esté repintado y no esté bien el repintado. Entonces se le toma la lectura. En base a la lectura que toma el equipo, vos lo enchufás y busca sobre una base de datos en el programa, busca el color más aproximado, ¿no? No quiere decir que sea exacto, porque partimos de la base de que yo te puedo largar el color exacto desde aquí, pintándolo yo en mi laboratorio, y ese mismo color lo agarra el pintor con otra pistola, con otra forma de pintar, y le va a quedar una diferencia de color, ¿no? Hay un montón de herramientas, que eso lo podemos hablar en otro video, pero hay un montón de herramientas como perder un color y todo eso. Pero esta es una de las herramientas que hoy en día se va a empezar a usar mucho, porque todo lo que es mostrario, que como hablábamos de marca, venían mostrarios por marca con todos los colores, todo lo que es mostrario ya se dejó de fabricar hace un tiempo, entonces los colores nuevos no va a haber mostrario. Se va a empezar a usar a través de este aparatito en conjunto con la experiencia del preparador, en este caso con mi experiencia. Bueno, y vamos a compartir en este micro Tendencias y Espacios, lo adelantábamos hoy hace un ratito nada más, este tema que la verdad a veces uno no lo piensa y que tiene que ver con que, bueno, si es madera combina con todo. Y en realidad podemos ponerlo, por supuesto, no pasa nada, pero te va a quedar como un ruidito visual. Exacto.
Así que, bueno, ¿cómo tenemos en cuenta el color de la madera y cómo combinamos esto con la pintura de las paredes? Hoy vamos a hablar de un material protagonista en el hogar, la madera. Un clásico del interiorismo que aporta calidez, pero también requiere criterio para combinarlo bien. La madera tiene algo único, hace que cualquier espacio se sienta más cálido y habitable. Puede ser clara, oscura, natural o teñida, pero siempre suma textura y profundidad. El desafío no es usar madera, es saber cómo integrarla con el resto del ambiente. Hay que tener en cuenta que no todas las maderas son iguales. Las maderas claras generan espacios más luminosos y modernos. Las maderas medias aportan equilibrio y las más oscuras suman elegancia, pero también mucho peso visual. Por eso, el tono de la madera va a influir directamente en cómo percibimos el espacio. La pintura es clave para equilibrar la presencia de la madera. Si tenemos madera oscura, lo ideal es acompañarla con paredes claras para generar contraste y no sobrecargar. En cambio, con las maderas más claras, podemos animarnos a tonos más profundos o cálidos en paredes. También es importante mirar los subtonos. Una madera más amarillenta no combina igual que una más rojiza o más grisácea. La clave está en que la pintura y la madera dialoguen entre sí. Uno de los errores más comunes es mezclar muchas maderas sin criterio. No hace falta que todo sea igual, pero sí que haya coherencia en los tonos. Otro error es no tener en cuenta el piso. El color del suelo es la base sobre la que se construye todo el ambiente. La madera es uno de los materiales más nobles y versátiles del interiorismo, y cuando está bien combinada con el color, puede transformar completamente un espacio. Bueno, y ahora es momento de compartir todo lo que hay que saber sobre el rodillo para texturados. No sabía que había un rodillo especial para esto. Bueno, hay herramientas para todo, pero bueno, contanos un poco acerca de todo esto. Bueno, esto es un producto que surgió justamente con los texturados. Venían en su momento todo lo que son los texturados para llana, para lo que es tolva, que es el compresor, y se usaba en su momento lo que es un rodillo de lana media o lana gruesa para pasar texturado. Bien. Pero bueno, eso depende el rodillo, es el texturado que te daba. Por ahí no quedaba muy bien y ahí fue donde surgieron estos tipos de rodillos que están diseñados exclusivamente para los texturados para pasar a rodillo. Hay distintos tipos de texturado también. Bien. Así que no, la verdad que es muy bueno. Este es el que queda con la terminación solo rodillo. Sí, es solamente para rodillo, bien, tal perfecto. Cual. ¿Qué tiene de diferente a un rodillo común de pintura? Que no es un rodillo de lana, es un rodillo tipo de caucho, es como todo pelitos pegados vendría a ser, que son los que dan la textura. Después hay otros tipos de rodillo también para texturado, de base de goma espuma, tipo los rodillos de goma espuma, pero con huequitos. Eso también, depende de los huequitos, le da una terminación fina, mediano o grueso inclusive. Perfecto. Sí. ¿Estos son específicos para este producto o se pueden usar con otra pintura también? No, en pintura no. En pintura no, son específicos para texturado, pero se usa un montón cuando querés pasarle enduido a una pared. Se usa mucho. Entonces lo pasás con este tipo de rodillo y después con una llana o una espátula grande emparejas todo. Y sacás todo el resto. Bien, el texturado que va con llana por el dibujo y demás, ¿con qué se aplica primero? ¿Con un rodillo también y después se le pasa la llana? No, con llana. Directo. Llana metálica para aplicar producto y llana plástica para dibujar. Ok, bueno, buenísimo. Son dos tipos de llana que se utiliza. Claro, perfecto. Bueno, ahí está la respuesta a una pregunta que no tenía que hacer, pero bueno, la hice igual porque me surgió. ¿Sirve para hacer texturas en interior y exterior? Sí. Sí, eso no hay ningún problema, sí. Perfecto. Justamente para aplicar. Exactamente. ¿Es difícil de usar o lo puede usar cualquiera? Como decimos siempre, viste que el texturado es ahí un temita. A ver, es para cualquiera, está hecho para eso. Yo lo que diría es una persona que nunca lo aplicó, que no agarre y lo quiera aplicar de una. Yo lo que recomendaría que agarre, no sé, un Durlock, por decirte, y pruebe ahí, practique ahí, o a la parte de atrás de la casa donde no se vaya a ver, que practique aunque sea un poquito y después sí, se
se lance a poder aplicar el producto. Pero así de una, no. Bien. Ujú. Bueno, hoy te preguntaba cómo cómo se carga o cómo se aplica el producto en los que son allana, ¿no? ¿Cómo se carga este rodillo? ¿Va directo al balde? ¿Va en una bandeja para rodillos? ¿Cómo se carga? Cualquiera de las dos. En realidad es como te sientas mucho más cómoda. Normalmente meten el rodillo Ajá. directo. Entonces cargas mucha cantidad de producto y después lo aplicas. Pero también he visto que usan la misma bandeja del pintor. Ajá. El tema es que tienen que estar cargando bastante seguido la bandeja del pintor. Claro. Es medio engorroso. Y si no, directamente desde el envase. Bien. Con mucho cuidado para no salpicar todo, ¿no? Sí. Y ahí salpicás todito. Sí. Exacto. Bueno, ¿hay que dar una mano o se necesita más? ¿Cómo Eso es depende del producto. Este Ok. producto se recomiendan de 2 a 3 manos, Ajá. como para que agarre cuerpo. Bien. Pero bueno, ya el rodillo ya no tendría mucho que ver en ese Ajá, sentido. Es bien. lo que se utiliza en el texturado. Sí. Bien. Entonces, hoy decías que hay diferentes rodillos según la terminación, si es más grueso o más fino. Sí, exactamente. El rodillo que es base caucho, Ajá. ese viene de una sola granulometría, vamos a llamarle. Ajá. Ese viene de uno solo. Ahora, el que es de goma espuma, sí. Que el de goma espuma es el que menos se ve. Ajá. Es que el que menos se ve en el mercado. Nosotros tenemos, pero el que menos se ve, ese sí. Viene para fino, mediano, grueso. Perfecto. Bueno, hay otras preguntas que vamos a hacer que tienen que ver por ahí, no tanto con el rodillo, sino con el tipo de producto. Pero bueno, está bueno preguntarlo también. Si tenemos alguna pequeña grieta, sabíamos que por ahí este producto lo tapa. En este específico que se aplica con rodillo, también. Sí, yo lo que haría Ujú. es en la grieta pasarle el producto primero. Ajá. Entonces nos aseguramos que eso quedó bien y quedó solucionado ese problema. Y después pintamos arriba. Perfecto. Eso es lo que haría yo. Bien. Pero si es finita, tiene microfisuras, el producto te lo tapa. No hay ningún Perfecto. problema. Con este rodillo o con el cual O sea. con el otro. Sí. Perfecto. ¿Es menos gruesa la capa que queda, digamos, la diferencia entre el producto aplicado con rodillo o con llana? Sí. Ajá. La llana lo que hace es te deja el grosor del producto de Ajá. acuerdo a la piedra. Ok. Si es una piedra fina, la capa es finita. Si no, viene Ujú. mediano o grueso. Entonces, al ancho del producto, a la Ajá. cantidad de producto, Claro. te lo da la piedra. Bien. En el de llana. Acá en el de rodillo no. Vos vas pasando, cuanto más pasás, más fina te queda la capa. Perfecto. Así que, bueno, tiene que ver con la aplicación en este Sí. caso. O sea, con la cantidad de manos. sería. Exactamente. Por eso se recomienda de 2 a 3 manos este producto. Bien. Hoy lo dijiste, pero lo voy a volver a preguntar de otra manera. Haciéndolo y practicando, ¿se puede llegar a un acabado prolijo sin ser profesional? Sí. Tenemos ¿Sí? un montón de clientes que están chocho con su trabajo. La verdad que sí. Bien, ¿no? Porque por ahí decís, bueno, hay que saber, pero si practicamos, si le ponemos... No, con este tipo de producto o de rodillos vendría a ser, está hecho justamente para eso. Pero sí es importante ese consejo Ujú. de probar antes, de no lanzarse de una. Bien. ¿Son duraderos estos rodillos? ¿Es fácil de lavar? ¿Les queda producto? No es fácil de lavar, Bien. porque yo lo he usado y sale y Nunca termina de salir. Nunca termina tal cual. Más que nada el de goma espuma. Ujú, A ver, no es difícil, pero sí te lleva mucho tiempo ujú. poder lavarlo y que quede realmente limpio. Si el de goma espuma, a la segunda o tercera vez que lo usás, te das cuenta que está gastado. Ajá. Ujú. O sea, es como que se va como gastando cuando vos vas aplicando el producto. Claro. Sí. Bien. Así que bueno, tener un par ahí de reserva para hacer todo el frente, por Sí, ejemplo. con el de caucho no. El de caucho Ajá. ese te dura un montón, que es el que usa el profesional, Claro. para andar cambiando el rodillo cada tanto. Bien. ¿Y se limpian con agua? Con agua. Sí, porque el producto, o sea, en realidad depende con qué lo vayas a pasar. Perfecto. Pero el texturado es base acuoso, así que Ajá. lo lavas con agua. Pero por ahí viene bien algún detergente, algo también para mejorar, que afloje, digamos. Sí. ¿Sí? Como recomendar por ahí capaz que no detergente, sino un jabón neutro, un jabón blanco. Bien. Por ahí es como que es mejor para no lastimar tanto el producto, el rodillo en El este caso. rodillo, exactamente. Bueno, ¿en qué caso sí o sí, que esto siempre me gusta preguntarte, recomendás usar estos rodillos?
Yo te recomendaría siempre. Bien. Cada vez que vayas a pasar un producto base rodillo, o sea, base, sí, rodillable, este Exacto. tipo de producto. Sí, sí, sí. Bien. A ver, hay algunos pintores que no lo usan y Ajá. usan el rodillo de lana y están chocho y queda así y se acostumbraron a hacerlo así. Y es otro efecto también, ¿o Y no? es otro efecto totalmente. Claro, perfecto. Es más, depende del rodillo, con pelo largo, pelo corto, también te da otro tipo de efecto. Bien. Bueno, animarse entonces a probar. Pueden experimentar de alguna manera, como decía Joaco, en un pedazo de Durlock, en una pared del fondo, bueno, no pasa nada. Si no queda tan bien o tan prolijo, está bueno para ver cómo queremos que nos quede el acabado final de la casa. Por ahí podés probar un pedacito y listo. Y ya tenés y te sentís orgulloso como los clientes de Joaco de que lo pudieron hacer ellos mismos. Vamos a un calcaño de la semana, ¿te parece? Perfecto, buenísimo. Dale. Si alguna vez pintaste una pared y te quedó con burbuja o con una textura rara o empezó a salirse a los pocos meses, no fue la pintura, fuiste vos. Y el error es tan simple que cuando te lo diga no lo vas a poder creer. Todo el mundo hace lo mismo. Compra la pintura, prepara la pared, agarra el rodillo y arranca. Parece lógico, ¿no? El tema es qué haces en esos 30 segundos antes de dar la primer pasada. La mayoría mete el rodillo directo en la pintura y ahí está el problema. Un rodillo nuevo o uno guardado siempre tiene pelusa suelta, está seco de manera irregular y cuando metes en la pintura absorbe todo de golpe y lo larga mal. El resultado es burbujas, texturas dispersas y una primer mano que no cubre ni la mitad. Lo que tenés que hacer es cebar, para llamarlo de alguna forma, el rodillo. Antes de arrancar, pasalo por agua limpia, si estás usando lo que es una pintura al agua, o por aguarrás, por ejemplo, si vas a pintar con una pintura base solvente. Escurrirlo bien y recién ahí meterlo en la pintura. Ese paso de los 30 segundos, aunque te parezca mentira, lo cambia un montón, mucho. La pintura se distribuye mucho más pareja, no quedan burbujas y la cobertura de la pintura en la superficie es otra. El que prepara bien, pinta una sola vez. Bueno, el momento ahora, antes del final, por supuesto, de responder algunas de las preguntas que nos dejaron en las redes sociales. Bueno, muy bien. Y una de las preguntas que nos llegaron, ¿conviene aprovechar el otoño para pintar interiores o es mejor otra época del año? Lo que es el otoño y la primavera son los mejores momentos Bien. para poder pintar. Sí hay que tener en cuenta que no vengan lluvias dentro de 48 horas. Eso es clave. Bien. Porque también tenemos que tener en cuenta que ya se acerca la época de lluvias, ya no es tanto como el verano. Ya llueve un poquito más seguido y ni que hablar en el invierno. Así que lo único que tenemos que tener en cuenta. Bien. Si dan lluvia dentro de 48 horas, no pintemos. Bien. ¿Interior tampoco? Y Por la un humedad, tema ¿o de no? humedad más que nada, Exacto. sí. Sí tengo que tener en cuenta que no hace tanto frío, seca un poquito más rápido, pero bueno, no es como lo ideal. Bien, perfecto. ¿Podemos chequear la temperatura también? O por ahí lo más importante es si llueve o no. En este caso es la humedad, lo más Perfecto. importante, sí. Sí. También ayuda obviamente lo que es la temperatura. Bien, Sí. muy bien. Vamos con otra de las preguntas. Tengo muebles de madera que ya pinté varias veces. ¿En qué momento conviene decapar todo y empezar de cero? Y en este caso, lo ideal sería ya cuando ya lo tocamos y notamos que ya tiene mucha cantidad de capas. Ahí sí, con un removedor tenemos que ir eliminando capa por capa. Tenemos que tener en cuenta que le pasamos el removedor y no salen todas las capas de una, sino que tenemos que ir sacando, o sea, pasamos el removedor, eliminamos y así los pasos que haga falta hasta poder llegar a la base. Bien. O por lo menos poder sacarle la mayor cantidad posible. Si lo hemos dicho algunas veces, pero si por ahí tenemos un mueble que lo compramos hace algunos años, está bien, está barnizado, por ejemplo es de madera y está entero, pero el color no nos gusta. Le damos una lijadita para matar el brillo. Exacto. Y pintamos. Pero ¿sería ideal por ahí sacar todo antes de pintarlo 15 veces al mueble? Como te decía recién, llega un momento que no queda liso. O sea, Claro. tiene tanta cantidad de manos que no queda lisita, queda como
se llama cáscara de naranja en realidad. Ajá. Pero bueno, no queda liso. Ahí es cuando pintamos y no va a seguir quedando Claro. liso. Ahí es donde realmente necesitamos empezar a sacar un poco de capas. Perfecto. Sí. Bueno, muy bien, ya sabes entonces. Vamos con otra pregunta, la última de hoy. ¿La calidad de la pintura se nota en el día a día o tiene más que ver con resultados a largo plazo? Ambas. Bien. O sea, en el momento te das cuenta, por ejemplo, una pintura de baja calidad, vos la tocas a las 2-3 días, a la semana, le pasás la mano y te quedas con la pintura en la mano. O sea que ahí ya te das cuenta que es de baja Claro. calidad. Y obviamente a largo plazo también. A Bien. largo plazo, si llega a ser un látex, por ejemplo, con un color, el color se decolora muy rápido, se lava muy rápido. Por ahí cuando llueve, que se humedece la pared, te das cuenta que queda más transparente, porque justamente al mojarse pierde propiedades, pero sí. O sea, te das cuenta casi en el momento, en pocos días, y ni que hablar a largo plazo. Bien, por eso siempre decimos que si tenés un proyecto importante, es tu casa, por ejemplo, por ahí si alquilás, si querés dar una lavada de cara, Exacto. está bueno, podés ir por un producto más económico, pero si tenés que contratar pintor, comprar el producto, bueno, y te conviene por ahí invertir unos pesitos más y Pero ya tener un te queda producto de bien. mejor calidad que te va a durar muchos años. Totalmente. Y si es para exterior y llega a ser tipo impermeabilizante, mejor. Porque justamente, como decimos siempre, la protección de nuestra casa es la pintura. Entonces necesitamos justamente protegerlo. Perfecto. Muy bien, respondidas sus preguntas, nada más porque nos tenemos que ir, pero nos vamos a volver a encontrar la próxima semana, no sé desde dónde. ¿Vamos a viajar de Y nuevo? podemos empezar a organizar un viajecito. Podemos viajar, me gusta, poder salir un poquito y conocer otras ciudades, otros pintores, otros profesionales que tienen que ver con el mundo de la pintura para poder charlar y bueno, y sobre todo ver cómo están trabajando en otras ciudades de la provincia. Nos vamos, los volvemos a invitar una vez más a contactarse con nosotros por las redes sociales, pero también a suscribirse a nuestro canal de YouTube y ver los martes en vivo a las 21 horas el programa o también repasar, revivirlos, ver todos los tips, todas las preguntas cuando quieras porque están todos los programas allí en nuestro canal de YouTube, Consultorio de la Pintura. Nos vamos, nos reencontramos el próximo martes.